Entonces, el tema que vamos a avanzar ahora son diferentes líquidos que vamos a avanzar, ¿no? Diferentes líquidos corporales y la interpretación de estos. Y vamos a empezar con el tema del líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Líquidos LCR, generalmente se lo conoce, ¿no? Como LCR. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, bueno, con acentos y más cosas que no le puse, pero bueno, ni modo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que está normalmente en nuestro cuerpo y se encuentra, como dice el nombre, alrededor del sistema nervioso central, alrededor del encéfalo, por dentro del encéfalo y alrededor de la médula espinal, por eso es raquídeo, ¿no? Ahora, antes de avanzar, de entender cómo es la interpretación de todo esto, les he encontrado un videito que va a mostrar cómo es la técnica para la toma de la muestra de este líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Y cómo se llama la toma de la muestra de este líquido? Se llama punción lumbar. Entonces, eso quiero que vean la técnica de esta punción lumbar antes que nada, ¿ya? Voy a silenciarlo porque creo que está en inglés. Sí, casi seguro que está en inglés. Y ahí vamos a viendo el video, ¿no? Entonces, ahí vemos el sistema nervioso central con sus... vean cómo van saliendo los nervios espinales, diferentes ramas nerviosas. Y aquí dentro del canal medular está la médula espinal, ¿no? Alrededor de todo eso, de la parte del sistema nervioso central, ahí vemos ya cómo está el líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Ahí vemos un segmento de médula, sus raíces y su líquido cefalorraquídeo alrededor, ¿no? Está en español, qué bien. Entonces, eso es a nivel de médula. Pero también hay alrededor del cerebro y en los ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, todo lo que ustedes ya saben de anatomía y fisiología, ¿no? Ahora aquí vamos a ver la toma de la muestra, cómo se realiza la toma de muestra de este líquido por medio de la punción lumbar. Y la punción lumbar se va a hacer, como dice el nombre, una punción en la zona lumbar. Vamos a ver a qué nivel más o menos. A ver, espero, parecía, se hace... Acá primero lo que está haciendo, está inyectando. Probablemente para la toma de la muestra, lo ideal es hacer una inyección primero superficial, aunque aquí la aguja en el video parece que mucho se metió, pero una inyección superficial de algún anestésico se suele hacer, ¿no? Entonces, y después recién se hace la punción, ahora sí ven, primero hizo la inyección anestésica, y después va a ir a buscar en el espacio entre las dos vértebras, entre qué vértebras se tiene que hacer esta punción. Generalmente es entre L3, L4, que aquí justo este es L3, este es L4, este es L5 y este es sacro. Entonces, entre L3 y L4 es el más frecuente, o incluso L4, L5 se puede hacer la punción, ¿no? Entonces, en esos dos espacios intervertebrales se tiene que hacer la punción. Entonces, con la aguja van, puncionan y se tiene que penetrar las meninges, ¿no? Se penetra las meninges y llegamos al espacio perirraquídeo, al espacio peridural, y ahí va a empezar a salir el líquido automáticamente. No tenemos que aspirar, solo que ese líquido va a salir muy lentamente, ¿no? Ese líquido sale en gotitas, lento, ¿no? De poco a poco. Y no es necesario sacar una gran cantidad de este líquido, ¿no? Tomamos una muestra, un ratito antes de eso, ahí tenemos, voy a volver más atrás, donde estaba, acá, ¿no? Tomamos la muestra en un frasquito, ¿cómo se llama esto? En una para la muestra, se me fue el nombre, pero bueno, en una de estas tomamos unas cuantas gotas y hay una técnica para ver si nos sale sangre al puncionar. Eso va a alterar las características de nuestro líquido cefalorraquídeo. Vamos a verlo con sangre, vamos a verlo hemático, ¿no? Porque digamos que al ir metiendo accidentalmente, justo un vasito estaba por ahí y lo puncionaron. Entonces, si vemos de un color rojizo, eso nos puede hacer dudar si fue por la punción que sangró o si el mismo líquido cefalorraquídeo ya estaba de ese color rojizo.
¿no? Ya que podría haber habido una hemorragia ahí una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma para saber si fue por la punción que el líquido no salió hemático o fue porque el líquido ya estaba así, es recolectar en 3 diferentes frasquitos de estos, ¿no? En 3 muestras diferentes. En el primero se hace gotear unas cuantas gotas, aquí incluso está exagerado, se hace menos unas 3 a 5 gotitas, es suficiente en uno. En otro se hace lo mismo, en un segundo frasquito, lo mismo se recolecta la misma cantidad, y en un tercer frasquito lo mismo, ¿no? Sin puncionar de nuevo, o sea, con la aguja ahí adentro, lo único que hacemos, como hemos visto acá, con la aguja aquí adentro solo se desconecta esto si estuviese conectado, porque también se puede hacer que gotee directamente, ¿no? Al frasquito. A nuestro tubo de ensayo, se me está olvidando el nombre, ¿no? A nuestro tubo de ensayo podemos hacer que gotee directamente. Entonces, sin mover la aguja, hacemos recolección en 3 tubos de ensayo y vamos a comparar el aspecto de esos 3. Si vemos que el primero está más rojo que el segundo y mucho más rojo que el tercero ya está más clarito, ese aspecto rojizo va a adquirirlo porque al puncionar se lastimó un vasito y ese es el que sangró y no había sangre adentro realmente, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en ese caso no tenía realmente sangre, ¿ya? Entonces por la punción se quedó así. ¿Cómo va a quedar en el caso de que ya haya habido una hemorragia previa, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea y no hayamos puncionado ningún vasito, pero nos haya salido hemático por esa hemorragia subaracnoidea? Cuando hagamos esta recolección en 3 frasquitos, los 3 frasquitos van a tener el mismo aspecto. No va a ser uno más rojo, el otro más claro, sino los 3 van a verse iguales. Entonces, de esa forma podemos, cuando estemos puncionando, saber si sale sangre, de qué origen fue esa sangre, ¿no? Para asegurarlo. Entonces, ahí ya volvemos, toman la muestra, se lo tienen que obviamente cuidar, asegurar y mandar al laboratorio para que nos indique cuáles son las características de ese líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido que está aquí va a tener las mismas características que el que está aquí y que el que está en el cerebro, en los ventrículos cerebrales, ¿no? Y en toda la parte del encefálica. Entonces, es una muestra, aunque estemos tomando de aquí abajo, va a tener las mismas características de aquí arriba bioquímicas, ¿no? La misma composición. Al terminar, se hace un curativo, nada más se puede hacer poner aquí miren una curita, se le está poniendo y nada más, para evitar que se nos complique, ¿no? Algo sí que no mostraba acá antes es la asepsia y antisepsia, la antisepsia sobre todo. Es muy importante limpiar esta zona bien previamente antes de hacer la punción. ¿Por qué? Porque si es que no limpiamos bien y hay alguna bacteria, algún germen, cualquiera ahí, al puncionar podemos introducirlo hasta las meninges, hasta el líquido cefalorraquídeo, y nos va a dar una meningitis, cosa que es bastante grave, ¿no? Una meningitis, una encefalitis podría dar, cosa que es bastante grave y puede matar al paciente, ¿no? Y si no lo mata, igual le va a producir bastante daño al pobre paciente. Eso es muy importante. Otro cuidado que hay que tener. Al terminar, se lo tiene que dejar al paciente en decúbito y sin una almohada, sin una cabecera. Tiene que quedar en decúbito dorsal, rectito, pero sin elevar la cabeza. Y en esa posición se lo suele dejar por lo menos unas 6 horas. ¿Por qué? Porque si elevara la cabeza este paciente, la presión no es la misma, la presión del líquido cefalorraquídeo. Les voy a mostrar acá. Cuando el paciente está parado, la misma gravedad hace que en esta zona el líquido cefalorraquídeo tenga más presión por el peso, lógicamente, ¿no? Entonces, al tener más presión en la zona lumbar, puede hacer que si se hizo la punción, como aquí vemos, por este orificio donde se hizo la punción puede empezar a fugar, a salir líquido cefalorraquídeo.
El líquido no va a salir hacia la parte externa, ¿no? Va a empezar a salir, pero va a empezar a acumularse por el tejido celular subcutáneo, por toda esta zona, ¿no? Ahí va a llenarse de líquido. Y eso va a hacer que baje la presión en general de todo el sistema de líquido cefalorraquídeo, y eso va a ocasionar una cefalea muy intensa, una cefalea incontrolable. El paciente con cefalea por pérdida de líquido cefalorraquídeo se quiere morir y no hay que le calme el dolor de cabeza, ¿no? Le duele mucho, mucho. ¿Y por qué fue eso? Porque empezó a fugar. Entonces, para evitar eso, como les decía, vamos a admitir a todos, como para evitar eso, tenemos que dejarlo al paciente en decúbito unas 6 horas para que esto ya se vaya a cerrar y que no haya riesgo de fuga, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que, a pesar del cuidado, o digamos el paciente no entendió, no hizo caso, igual se paró, pasó cualquier cosa y empezó a fugar líquido cefalorraquídeo y el paciente está con esa cefalea insoportable? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer un tapón de esta perforación en las meninges para que deje de salir ese líquido cefalorraquídeo. ¿Y con qué vamos a taponar? Se hace un tapón hemático. ¿Qué es un tapón hemático? Es que se pone un coágulo de sangre, un poquito de sangre se inyecta en esta zona. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Al paciente lo que le indicamos que le sacamos sangre, perdón, no le indicamos, le sacamos sangre, de sangre venosa, y con una jeringa vamos a inyectar esa sangre en esta zona, sin llegar hasta la parte profunda, ¿no? Se inyecta en todo esto un poco de sangre, para que esa sangre lo que vaya a hacer es formar un coágulo, y ese coágulo vaya a taponar nuestro orificio por donde perforamos la meninge, ¿ya? Eso se llama un tapón hemático. Entonces, con eso, el líquido cefalorraquídeo va a dejar de salir y el paciente va a volver a formar más líquido cefalorraquídeo hasta que alcance su presión normal, y ahí ya le va a pasar el dolor de cabeza al paciente, la cefalea, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ponerles ese tapón hemático en este caso, ¿no? Veremos qué decía al final del video, qué otras aclaraciones había. Aquí, ¿no? Las interpretaciones que ahorita vamos a ver, cómo se puede interpretar, vamos a ver las células que tenga, nada más, ¿no? Las células, y no solo las células, sino también vamos a interpretar glucosa, proteínas y más cosas, ¿no? Entonces, eso quería primero sobre el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde está? Quiero compartir nuestro pizarra entonces. Entonces, lo que les quería mostrar primero era la técnica de la punción lumbar, ¿no? Técnica de la punción lumbar. Esta punción lumbar se la puede hacer para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, como hemos visto en esa imagen, en ese video, o también se hace muchas veces la punción lumbar para inyectarle sustancias, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los anestesiólogos hacen anestesia raquídea. Le inyectan un medicamento, un anestésico, por la misma técnica, igual se le funciona en la misma zona al paciente, para que entre en el espacio raquídeo, en el espacio dural, ese medicamento, y vaya a anestesiar, ¿no?, al paciente. Hay dos tipos, por si acaso, que a veces se confunden. Hay la anestesia raquídea, en la cual metemos el líquido hasta el líquido cefalorraquídeo, y hay la anestesia peridural. En la peridural, lo que se hace es no perforamos la dura madre, las meninges, sino antes de llegar de penetrar las meninges, se deja el anestésico ahí por fuera. Por eso es peridural, alrededor de las meninges, que se hace se deja el anestésico, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos a veces una y por qué se hace a veces otra? Imagínense que sin querer a un paciente le están haciendo la anestesia raquídea, o no necesariamente la anestesia, que le están haciendo una punción lumbar, y la punción lumbar la hacen en un lugar equivocado. En lugar de hacerla ahí en el espacio que les dije, entre los discos vertebrales que les mencioné, la hacen muy alta, hacen en la entre torácica y L1, T12 y L1.
Entonces, ahí, si es que metemos la aguja hasta el espacio raquídeo, es muy probable que puncionemos parte de la médula espinal, ¿no? Entonces vamos a producir un daño espinal que lo puede dejar paralítico incluso al paciente, o un montón de problemas podemos ocasionar, ¿no? Entonces, por eso es que se hace la punción lumbar en esos espacios intervertebrales que les nombré. Se tiene que hacer abajo. Imagínense, como les decía, que están haciendo la punción y justo punciona la médula espinal, ¿no? Entonces, es algo bastante grave. La anestesia peridural, como no entra hasta el espacio donde hay el líquido cefalorraquídeo, no va a lesionar la médula espinal y se puede hacer más alto de lo que hemos dicho donde que se hace la punción lumbar. O sea, podemos hacer en espacios intervertebrales por encima del que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer entre T12 y L1, por ejemplo. O sea, es factible. ¿Por qué? Porque todavía no estamos metiendo la aguja hasta el espacio raquídeo. Claro que hay el riesgo de que accidentalmente el que está puncionando se le pase la aguja, ¿no? Está queriendo hacer la punción solo hasta por fuera de las meninges y accidentalmente se le pase la aguja y lesione las meninges, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ese tipo de anestesia generalmente ya la hacen cuando tienen más experiencia y más control. El anestesiólogo y sabe mejor, ¿no? De residentes primero aprenden a hacer punción lumbar, la anestesia raquídea, y después aprenden a hacer recién la anestesia peridural por eso que es más complejito, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo es la técnica, la localización de la punción y cómo es los cuidados después de la punción, ¿no? Que hay que tener. Primero eso. Vámonos con la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Ahora sí, ¿cómo se va a interpretar? Primero, antes que veamos la interpretación, tenemos que saber a qué pacientes vamos a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, a un paciente con una apendicitis, ¿le vamos a tomar líquido cefalorraquídeo? No. A un paciente con una neumonía, ¿le vamos a tomar líquido cefalorraquídeo? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿en qué patología se hace esta valoración del líquido cefalorraquídeo? Por lógica, vamos a saber que se hace en patologías del sistema nervioso, ¿no? Obviamente, del sistema nervioso central sobre todo, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí me dijo alguien, no sé si fue el marroquín, en meningitis. Sí. En meningitis es una de las indicaciones más frecuentes para hacer una evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en las meningitis hay que ver la meningitis de qué origen es, porque puede haber meningitis virales, meningitis bacterianas, meningitis tuberculosas, meningitis hasta por hongos, micóticas, incluso puede haber meningismos, un síndrome meningio de otras causas, por algunos tóxicos u otras sustancias también podría venir. Entonces, necesitamos saber cuál fue el agente etiológico para poder hacer el tratamiento. Porque si pensamos que tiene una meningitis el paciente y le damos antibióticos de entrada directo sin hacerle este estudio de líquido cefalorraquídeo, no van a servir de nada si fuese una meningitis viral o si fuese una meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, por eso hay que saber cuál es el agente etiológico y ahí para eso es que vamos a hacer este estudio, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar? Se evalúan varios parámetros, ¿no? De estos parámetros vamos a ver ahorita una tablita con todos, pero generalmente lo que más en la mayoría de los laboratorios se intenta evaluar son la cantidad, primero, de células, o celularidad también le dicen, ¿no? Cantidad de células que hay en ese líquido cefalorraquídeo, primero. Otro parámetro que se suele evaluar es las proteínas que tenga ese líquido cefalorraquídeo. Tercero, el parámetro que se evalúa es la glucosa. En este caso ya no estamos hablando de glucemia, ¿no? La glucemia era la glucosa en sangre. La glucosuria era la glucosa en orina. Y la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama? Se denomina glucorraquia.
¿Ya? Esto vamos a evaluar. La glucorraquia. ¿Cuánta glucosa hay en el líquido cefalorraquídeo? ¿Ya? Luego, células, proteínas, glucosa. Estos son los tres más importantes, creo, parámetros que van a ver, ¿no? Y vamos a ver otros, por ejemplo, la presión, presión del líquido cefalorraquídeo, que eso miden cuando están haciendo la punción. Van a evaluar el pH, van a evaluar ¿qué más? Los cloruros y otras, hasta la LDH, el líquido cefalorraquídeo también se evalúa. La LDH, acuérdense que era el lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, es lo mismo. Entonces, este es un marcador de metabolismo anaerobio y sobre todo se presenta cuando hay inflamación o infección de algo, ¿no? Sobre todo cuando hay una infección de las meninges por bacterias, el LDH, ese líquido cefalorraquídeo, aumenta más, ¿no? Entonces, como les decía, estos son los tres principales que vamos a evaluar, pero vamos a ver también otras sustancias. Vámonos a la tablita para que evaluemos todo eso. ¿Dónde está? Volvemos aquí y acá estamos. ¿Ya? Entonces, miren cuántas patologías aquí están enumeradas para ver cuál puede darle el síndrome meningio al paciente, ¿no? Hay lo normal, porque tenemos que saber interpretar cómo es normalmente el líquido, cómo es una meningitis bacteriana aguda, meningitis viral, meningitis por hongos, tuberculosa, en la sífilis, en la neurosífilis, en una patología neurológica no infecciosa como es la esclerosis múltiple, en meningitis por tumores, meningitis neoplásica, o una punción traumática, que era lo que les decía, cuando sangra durante la punción, o tenemos la hemorragia subaracnoidea que vamos a diferenciar, ¿no? Incluso aquí hay 4 tubos, según esta tablita, pueden hacer el lugar de los 3 que yo les he dicho, ¿no? En el libro que manejamos, el de Balcells, refiere el uso de 3 tubitos nada más, pero depende de cómo sea, pueden ser incluso hasta 4, ¿no? Entonces, primero veamos las características normales de nuestro líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Cómo es el líquido primero normal? ¿Qué características tiene? Entonces, el líquido normal, primero la presión. La presión hay que medir cuánta presión está ese líquido cefalorraquídeo. La presión normal del líquido cefalorraquídeo se mide en centímetros de agua y es de 7 a 20, más o menos, ¿no? Alrededor de 10 es el promedio, 10, 11 por ahí, pero la mayoría nombra el 10 como el parámetro más frecuente, ¿no? 10 centímetros de agua de presión de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es el aspecto, la apariencia de un líquido cefalorraquídeo normal? Es clarito, es como agua, es incoloro, no es opaco, ¿no? Es bastante transparente y claro. Incluso algunos le dicen que parece de aspecto de cristal roca o de aspecto cristalino, también dicen, o aspecto agua de roca, varios términos utilizan. Para que entiendan, se refiere más o menos al agua cuando está bajando de un manantial, en un riachuelo, en algo, cuando pasa sobre una piedra, sobre una roca, se ve un agua completamente transparente y clarita, ¿no? Y es por eso, con la comparación a eso que hacen, que es tan claro ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? No tiene nada de turbidez, no es nada turbio, es muy, muy clarito. Luego, las células que suele tener. Vean, aquí tenemos glóbulos rojos y aquí tenemos glóbulos blancos. Dividimos los glóbulos blancos en 2 tipos, como hemos hablado previamente en otros laboratorios, en polimorfonucleares y en mononucleares. Acuérdense, los polimorfonucleares corresponden a neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esos 3 son los polimorfos. Los mononucleares corresponden a linfocitos y también monocitos, ¿no? Pero de estos, en general, acuérdense, de los polimorfonucleares, lo que más nos interesa son los neutrófilos. No diferencia, pero generalmente se refiere más a la cantidad de neutrófilos este parámetro, ¿no? Y de mononucleares igual, se refiere más a la cantidad de linfocitos principalmente. Entonces, esos son los más importantes. Y como ya sabemos del hemograma, cómo se eleva cada uno, qué significa la elevación en cada uno de estos,
es más fácil interpretar también este líquido cefalorraquídeo basándonos en esa interpretación de hemograma de estos glóbulos blancos, ¿no? Entonces, estos tres se refieren a la celularidad, como les he dicho, ¿no? Los tres. Luego, sustancias, que de las sustancias tenemos la glucosa y las proteínas, ¿no? Entonces, en la glucosa es muy importante, más que todo, aquí miren, la glucosa la están nombrando en milimoles por litro, en una unidad diferente a la que hemos visto en la sangre, que era miligramos por decilitro, ¿no? También se puede, aquí ocasionalmente sale en milimoles por litro, pero es muy raro. Normalmente estamos acostumbrados a verla en miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, la glucosa tiene un parámetro normal en el líquido cefalorraquídeo, pero más importante, que es un parámetro específico, es la comparación de la glucosa en el líquido comparada a la glucosa en el plasma. Tenemos que ver cuánto por ciento de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo está en comparación a la glucosa en plasma, ¿no? Normalmente no va a ser, o sea, es lógico que no va a tener más glucosa en el líquido que en el plasma, porque en el plasma se absorbe y de ahí se distribuye, ¿no? Entonces, en el plasma tiene que haber siempre va a haber, no solo tiene, siempre va a haber más glucosa que en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Primero. Pero de acuerdo a la patología que veamos, vamos a ver que en algunas patologías baja mucho la glucosa y en otras patologías se mantiene un parámetro estable o baja poquito, ¿ya? Entonces tenemos que ver en qué patologías va a bajar o no la glucosa. Luego, las proteínas. Vuelvo un ratito en glucosa. Aquí lo tenemos en milimoles por litro, pero si queremos utilizar un parámetro en miligramos por decilitro, más o menos es por encima del 60% de la glucemia. O sea, la glucemia más o menos es 100 como su tope máximo. Entonces, en este caso, la glucosa en líquido cefalorraquídeo es por encima de 60, va a estar en 65 o 70 la glucosa normal del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Incluso si está más baja la glucosa en el plasma, digamos un 70, ¿cuánto es el 60% del 70? Más o menos un 40 y tantos, ¿no? Entonces va a estar en 45, 50, más de eso va a ser la glucosa normal de este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Acuérdense, más del 60% de la glucosa de plasma, si quieres, es el valor normal. Y proteínas, las proteínas en el plasma, acuérdense que igual es la misma unidad, en gramos por litro, y acuérdense que las proteínas en el plasma es un valor mucho más alto, ¿no ve? Está entre 6 a 8 gramos, mientras que acá es de 0,15 a 0,45. Incluso algunos dicen solo 0,35, pero bueno, depende de la literatura, un parámetro alto hasta 0,45 se puede aceptar, ¿no? La cantidad de proteínas en el plasma. Y van a ver que estas proteínas suelen indicar mucho cómo está el paciente de acuerdo a la patología que se esté presentando, ¿ya? Un ratito quiero mostrarles para que no nos confundamos. Quiero mover esto. ¿Dónde había lo del líquido? No me deja. Ya sé. Un segundito. Voy a volver atrás. Entonces, acá, por ejemplo, aquí tenemos la glucosa. Y, como les decía, más del 60% de la glucemia en plasma, más o menos de 50 a 80 en miligramos por decilitro suele ser, ¿no? Y aquí vemos, igual como parámetro normal, el mismo, de 0,15 a 0,45 gramos las proteínas, ¿no? Entonces, para que tengan claro el valor normal de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, les quería mostrar esto, ¿no? A ver, creo que por aquí hay otra. Glucosa hasta 90 en esta otra, ¿no? Puede indicar. Entonces, para que se ubiquen. Aquí, por ejemplo, dice de 15 a 45, pero cambia la unidad, ¿no? A miligramos. Nosotros estamos viendo en gramos, al igual aquí, miren, en gramos, como hemos visto las proteínas en el plasma, ¿no? Entonces, eso para aclarar. Y, ¿dónde está mi anterior? Aquí estaba, en esta.
Voy a abrir, ver imagen. Ahí estamos, ¿no? Como estábamos antes. Entonces, esta proteína sin glucosa para que la tengan clara. ¿Cómo va a variar ahora? Eso es lo normal, pero ahora lo que nos interesa es cómo va a ser en diferentes patologías. Y vámonos a ver cómo sería en una meningitis bacteriana aguda. ¿Qué patología meningia bacteriana conocemos? Por ejemplo, el meningococo es una bacteria que frecuentemente puede dar meningitis, ¿no? Es un diplococo gram negativo, Neisseria meningitidis, es el meningococo, que puede darnos meningitis, ¿no? Luego tenemos otros como el Haemophilus influenzae, sobre todo en niños muy pequeños, recién nacidos, que no tienen la vacuna. Otro, el neumococo, también puede dar meningitis. Son varias bacterias que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestro líquido cefalorraquídeo si se metió una de estas bacterias y nos ocasionó un síndrome meningio, con todo lo típico, ¿no? Rigidez de nuca, vómitos explosivos, signos de Kernin y Brusinski, todo lo que saben ya de semiología de meningitis. Ya tiene todos los síntomas, pero no sabemos cuál fue la causa. Entonces, fuimos a tomarle su muestra de líquido cefalorraquídeo al paciente. Si fuera una bacteria, ¿cómo va a estar? Primero, la presión. La presión puede estar normal, ¿no? Puede no alterarse la presión. Y en todas las infecciones igual, puede mantenerse o puede elevar un poquito la presión, ¿ya? Para que se ubique. Normal o una leve elevación de la presión, ¿ya? Primero. Dos, el aspecto ya es muy llamativo, ¿no? El aspecto va a variar mucho porque tiene muchos restos celulares, tiene muchas proteínas, ese líquido cefalorraquídeo, entonces todo eso va a hacer que se vuelva más turbio, más opaco, más nublado, ¿ya? Entonces ya va a dejar de ser clarito, ya va a volverse un líquido más turbio, más lechoso, por así decirlo, ¿no? No es lechoso realmente, pero sí un poco turbio se vuelve, e incluso puede adquirir un color amarillento ocasionalmente, sobre todo en los casos de abscesos cerebrales, ¿no? Puede haber abscesos cerebrales y pues, se puede ser muy amarillento y ahí sí mucho más lechoso, ¿no? Por el aspecto purulento puede tener. Pero bueno, si no hay abscesos, generalmente se vuelve más turbio más que otra cosa, ¿no? Luego, ¿cómo van a estar las células, la celularidad? Primero, los glóbulos rojos se mantienen normal. No va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos. No van a haber glóbulos rojos en una meningitis bacteriana aguda. Tampoco va a haber una elevación muy importante de mononucleares. Lo que sí se va a elevar bastante son los polimorfonucleares. Y eso nos reporta el informe, ¿no? Van a decir, líquido cefalorraquídeo del paciente presenta 500, 600, 1000 polimorfonucleares, ¿no? Por ejemplo, por milímetro cúbico. Entonces, cuadrado, por milímetro cuadrado. Entonces, nos va a decir cuántas células va a tener y qué célula es la que se está viendo con mayor predominio, ¿no? Entonces, va a decir, se ven 500 leucocitos a predominio de polimorfonucleares, por ejemplo, ¿no? Del cual va a ser 95% polimorfonucleares. Entonces, ahí eso nos hace sospechar mucho que es bacteriana. Fíjense el resto, aunque no hemos revisado todavía, en la mayoría, si es que hay elevación, es leve de los polimorfonucleares o normal. En este hay una elevación muy marcada de polimorfonucleares y ese es un dato muy característico de las meningitis bacterianas agudas, ¿ya? Eso para que se acuerden bien. Luego los mononucleares se van a elevar un poquito, pero no es una elevación tan marcada como el de los polimorfos, ¿no? Pueden estar ambos elevados, pero mucho más los polimorfonucleares. Luego la glucosa, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? No, es que, por ejemplo, cuando tengo una sospecha, por ejemplo, de meningitis bacteriana, ¿Sí? en la turbación de líquido, ¿Ya? es que la bacteria también es común porque hace el uso de metabólito, ¿no? Porque hay mucho nutriente como la glucosa y la bacteria hace uso de la fermentación de la glucosa. Exactamente, justo a eso me iba. Muy bien, mi querido. Sobre todo la glucosa, la consume bastante, ¿no?
Esas bacterias que están proliferando, multiplicándose, consumen la glucosa, ese líquido, y es por eso que baja bastante la cantidad de glucosa. Entre las bacterias y ese metabolismo de los propios leucocitos que están en ese líquido cefalorraquídeo, van a consumir la glucosa y hacen que baje mucho la glucosa. Vean, comparen igual al resto. En la única que hay 2 flechitas hacia abajo de glucosa es meningitis bacteriana. Y como dice Edman, igual es muy marcado ese consumo de glucosa. Y por el mismo metabolismo de las bacterias, ¿qué va a pasar con las proteínas? Van a aumentar mucho, ¿ya? Es un aumento igual muy marcado de las proteínas. Esto ya no es tan exclusivo, tan específico, pero vean la cantidad. De 0,5 a 10 puede aumentar las proteínas en este caso. Y en estas también aumenta, pero ninguno dice hasta 10, como ven, ¿no? Entonces, el aumento más marcado de proteínas y la disminución más marcada de glucosa suele ser en las meningitis bacterianas, como nos dice nuestro querido colega, ¿no? Excelente. Terminamos ya en un minuto, ya se va a cortar. Lo último, obviamente, cultivo. Si hacemos cultivo de ese líquido cefalorraquídeo, nos suele salir positivo y podemos ver aglutinaciones de bacterias. ¿Ya? Ahorita les mando el nuevo link para volver a continuar con nuestro tema, chicos. Entonces, como decíamos con Edmar, es un poco lógico, ¿no? Es obvio un poco lo que pasa en el líquido cefalorraquídeo. Al tener muchas bacterias ahí, lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de leucocitos y es agudo, van a aumentar los de la inflamación aguda, que son los polimorfonucleares. ¿Y qué va a pasar con la parte bioquímica? La glucosa se va a consumir, va a bajar, y las proteínas por el aumento de permeabilidad de los capilares por la inflamación. Acuérdense que va a haber liberación de mediadores celulares, de interleucinas, todo eso. Eso va a aumentar la cantidad de proteínas y va a aumentar, hemos dicho lo normal es de 0,45 lo máximo, puede subir hasta 0,5 con parámetro mínimo o hasta 10, imagínense. En plasma es de 6 a 8 el parámetro normal aquí vamos a tener hasta 10 en el líquido cefalorraquídeo solamente, o sea que imagínense la elevación tan marcada de proteínas en líquido, ¿no? En ese caso quiere decir que hay una inflamación exagerada, muy marcada, una infección muy grave, ¿no? En ese caso. Y como les decía, otros estudios que se puede hacer para ese líquido cefalorraquídeo, hay que hacer un cultivo, ¿no? Un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en ese cultivo vamos a ver el crecimiento de la bacteria específica que esté haciéndonos daño, que esté produciendo infección, y nos va a decir, como en el examen de orina, cuando hemos visto en el cultivo de orina, así también vamos a ver crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Eso para definir una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Vámonos con otra. Vámonos con la meningitis por virus, meningitis viral. ¿Ya? Una meningitis viral, por ejemplo, últimamente, bueno, no últimamente, pero ahorita con el COVID todo es virus, 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 ¿no? Todo el mundo está traumado con los virus, con el COVID. Entonces, hay casos, se está viendo que hay muy raros, pero hay algunos casos que tiene afectación neurológica, ¿no? Ahí está dando en algunos pacientes hasta encefalitis, ¿no? La manifestación neurológica más común y más simple, por suerte, que se está presentando es la anosmia, es la pérdida del olfato. Pero hay otros que tienen datos mucho más graves de neuropatía por el COVID, entonces está dando una meningitis, una encefalitis vírica, ¿no? Viral. Entonces, ¿cómo estaría el líquido cefalorraquídeo de esos pacientes? O por algún otro virus, ¿no? Sabemos que hay un montón de virus que pueden afectarnos, hasta un herpes, bueno, lo que dicen nervios periféricos, pero podría dar una afectación central en un paciente inmunocomprometido. Y otros virus, ¿no? Hay encefalitis de diferentes lugares más raras que nos podrían dar igual esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifestaría en el líquido? Primero, la presión, hemos dicho, puede estar normal o levemente aumentada, ¿no? No hay una elevación muy marcada. El aspecto, cuando es viral, vean, es claro, sigue siendo muy parecido a lo normal.
muchas veces de la meningitis bacteriana en la simple punción ya podemos sospechar que es un problema bacteriano, ¿no? Mientras que en este caso vamos a tomar la muestra y el aspecto cuando tomemos la muestra no nos va a ayudar mucho porque vamos a verlo casi normal, ¿ya? Los glóbulos rojos y blancos, ¿cómo suelen estar? Generalmente los rojos y los eritrocitos suelen estar normales o podría haber una leve elevación, pero no es muy marcada, no es muy importante esta elevación. Sobre todo es más típico que haya que esté normal esto, ¿no? Generalmente es normal su cantidad de glóbulos rojos. Podría haber una leve elevación, pero no es muy importante ni es específica, ¿ya? ¿Cómo están los leucocitos ahora? Es lo opuesto a lo que habíamos visto en la anterior. En la anterior elevaban un poco los mononucleares y los que elevaban mucho eran los polimorfos. Acá es al revés. Se elevan mucho los mononucleares, los linfocitos sí elevan un poco o más, pero no tanto. Generalmente aquí les he dicho 500, incluso más puede haber. Y en este más o menos hasta 300, una elevación de polimorfonucleares, 300 células por milímetro cuadrado, más o menos es la cantidad, ¿no? Que van a ver. Entonces, la elevación, pero a predominio de mononucleares, muy marcada. Los polimorfonucleares o están normales o están levemente elevados. Entonces, no hay una elevación muy marcada de polimorfos. Ya, acuérdense eso. Entonces, la viral de la bacteriana, las células suelen ser al revés una de la otra, ¿ya? Luego, la glucosa. En este caso, la glucosa se encuentra normal. Los virus sabemos que no son células vivas propiamente, sino solo es ADN y ARN. Entonces no va a consumir glucosa y no va a disminuir la cantidad de glucosa. Se va a mantener en parámetros normales por encima del 60% del plasma sanguíneo, ¿no? De la glucosa que tienen en plasma sanguíneo. Entonces, si en la glucemia estaba con 80, va a estar más de 45, más de 50 de parámetro normal, ¿no? De esa subglucosa en líquido cefalorraquídeo. En este caso de acá, en el de la bacteriana, si el paciente está con una glucemia de 100, lo más probable es que esta subglucorraquia, la cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, esté en 30, 20, una disminución muy marcada, ¿ya? Entonces baja bastante la glucosa en líquido en comparación con la glucosa en plasma. No se confundan, algunas veces en los exámenes se confunden y creen que estas infecciones bajan la glucemia, o sea, la glucosa en sangre. No la baja en sangre, no tiene nada que ver con la glucosa en sangre. Aquí estamos hablando de la glucosa en líquido cefalorraquídeo solamente, en glucorraquia, ¿ya? O sea, no, si el paciente, por ejemplo, es diabético y tiene 200 de glucemia, ¿cuánto tendría que estar para estar normal esa glucorraquia? Más del 60%. El 50% es 100 de esos 200, ¿no ve? Entonces va a estar por encima de 120. Ese va a ser su parámetro normal de glucorraquia de ese paciente. Si ese paciente que debería estar más de 120 como normal está en 30, en 60, ya nos está indicando que hay una disminución muy marcada. ¿Ya? Para que se ubiquen a eso más o menos. Ya no se confunda. Luego, ¿cómo van a estar las proteínas? Va a haber cierto grado de inflamación, ¿no? Por el problema inflamatorio viral, la infección viral va a ocasionar algo de inflamación y va a elevar un poco las proteínas, pero es una elevación menor en comparación a la bacteriana, ¿no? Es una de las menores elevaciones que suele tener. Se encuentra casi normal, 0,4, 0,45, hasta 2.0, ¿no? Hasta 2 gramos de proteínas puede elevarse. No es una elevación tan marcada, pero puede elevarse un poquito la meningitis viral, ¿no? Otros estudios que podemos hacer, se puede hacer cultivos virales. Es raro, no se hace mucho cultivo viral. Lo que más se hace, que es lo que están haciendo ahorita con COVID, pero no están haciendo de líquido cefalorraquídeo, sino de secreción de faringe, es la proteína, no, perdón, la reacción en cadena de polimerasa, PCR quiere decir eso. Está en inglés, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa. ¿Y eso qué hace? Va a detectar
segmentos genéticos del virus y va a decir, ah, este tiene genes de tal virus. Y nos dice cuál es el agente causante de esa meningitis viral, ¿ya? Entonces puede hacer PCR también en ese líquido para ver si hay todavía ese virus o no, y como en el mismo COVID nos va a decir es positivo para tal virus o es negativo para tal virus, ¿no? Eso para que se ubique. Siguiente, vámonos con otro tipo de meningitis, vámonos por hongos, la meningitis fúngica o meningitis micótica. Es mucho más raro, ¿no? Es mucho más raro. Entonces, no es un diagnóstico muy frecuente. Para que tenga una meningitis fúngica o meningitis tuberculosa, estas dos, las dos que vienen a continuación, vamos a verlas juntos, ¿ya? Bueno, veámoslas juntos, porque si se fijan, es casi lo mismo, varía muy poco. En otra literatura nos dice en ambas que son los mismos parámetros, ¿ya? Entonces, vamos a verlas juntas, la fúngica y tuberculosa, porque ambas se presentan en pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, ¿ya? No vamos a encontrar un paciente que no tenga, por ejemplo, en pacientes VIH podemos ver esto, en pacientes que toman inmunosupresores podemos ver esto, pero en un paciente que no tiene ningún problema inmunológico es casi imposible que se presenten estas meningitis, ¿ya? De estas dos. Entonces, el perfil del paciente, para empezar varía, ¿no? La presión puede ser normal o puede aumentar un poco. Es un dato muy poco significativo realmente la presión, no es muy importante. Lo que más nos interesa, hemos dicho, son los otros parámetros, ¿no? Luego el aspecto puede ser claro, vean, puede ser normal en muchas ocasiones, parecido al normal, o puede ser opalescente, un poquito más. Opalescente quiere decir con un poquito más de turbidez, ¿no? De menos transparencia, más o menos, por así decirlo. Y en la tuberculosis incluso refiere que podría haber coágulos, cosa, pero que es bastante rara, ¿no? No es algo muy frecuente, pero es más que en cualquier otro tipo, ¿no? El único que dice coágulos es tuberculosa prácticamente. Pero es raro, ¿no? Entonces no es un parámetro para fijarse bien. Los glóbulos rojos, vean, en ambas están normales. Y los polimorfonucleares suelen ser igual normales o levemente elevados, ¿ya? Una elevación muy leve puede tener, o generalmente están normales los polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque en este caso son infecciones más crónicas, de mayor tiempo, ¿no? Sabemos que tuberculosis es una inflamación que es una bacteria que toma bastante tiempo en su crecimiento y diseminación, entonces por eso no nos da parámetros de una infección bacteriana aguda, ¿no? Entonces va a aumentar en ambas los mononucleares, incluso de la tuberculosa un poquito más que en la fúngica. En la tuberculosa hasta 500 puede aumentar y en la fúngica hasta 300, ¿no? Entonces, aumento de células, aumento de leucocitos principalmente, pero con un predominio de mononucleares, lógicamente. Luego, en ambas, como ya hay patógenos que están ahí, va a bajar la glucosa, pero no es una disminución tan marcada como en la bacteriana. En la bacteriana era la que más baja, ¿no? Entonces puede estar alrededor de 50, cerca del límite aceptable, ¿no? Un descenso leve de glucosa suele encontrarse en estos casos. Luego, las proteínas. Las proteínas pueden elevarse, ¿no? Y se suelen elevar incluso un poco más que en la viral. No tanto como en la bacteriana, porque llegaba hasta 10, ¿no? Pero sí una elevación bastante marcadita de proteínas, ¿no? Entonces, si vemos un paciente con elevación de proteínas y elevación de mononucleares, vamos a pensar en estos. Mientras que si vemos un paciente con elevación de proteínas y predominio de polimorfonucleares, más vamos a pensar en una bacteriana, ¿no? Entonces, sí, tenemos que interpretar en conjunto todo, no vamos a decir, debe ser bacteriana porque está en 6 gramos sus proteínas, ¿no? Entonces no sabemos, en 6 puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, ¿no? Entonces tenemos que interpretar en conjunto para ver cuál es el diagnóstico más probable, ¿ya? Entonces, proteínas, elevación leve o hasta un poco marcadita, pero no tanto como en la bacteriana, ¿ya? En la bacteriana suele haber más elevación de proteínas. Luego, en otros estudios que se pueden hacer en la meningitis fúngica, en la micótica,
algunos de los hongos que se pueden presentar en las meningitis, uno de los más frecuentes es Cryptococcus, ¿no? Los Cryptococcus neoformans, por ejemplo. El Cryptococcus es un hongo, como dice el nombre, cripto, quiere decir escondido, ¿no? En terminología médica, cripto quiere decir que está escondido o no se puede ver claramente. Entonces, para el Cryptococcus se suele hacer una tinción en tinta china, ¿no? Una tinción con tinta, se denomina así, que se le pone tinta china a la muestra y eso va a hacer que el Cryptococcus sea visible en los microscopios, ¿no? Entonces, con esa tinción se suele ver si hay o no hay. Entonces, se puede hacer eso para la meningitis por este criptococo o aglutinación, por último, también otro estudio que se le podría hacer, ¿no? Para la tuberculosa se puede hacer cultivo, pero un cultivo sabemos que dura más tiempo, un cultivo en otro medio, en el medio de Lowenstein-Jensen, que es el de tuberculosis, o pues, se puede hacer una reacción en cadena de polimerasa para ver si tiene el genoma de Mycobacterium tuberculosis, el agente que se detecte ahí, ¿no? Entonces, la misma PCR nos puede servir tanto para virus o bacterias. En este caso, nos sirve para bacterias, para la tuberculosis. Hasta ahí es lo más frecuente, lo más importante, ¿ya? Eso es lo que más se les va a preguntar en exámenes de todo lado, de residencia, hasta de grado ocasionalmente. Me acuerdo, le tocó a un paciente, a un estudiante una vez en un examen de grado, un caso de meningitis, y le preguntamos estas cosas, ¿no? Cómo era en bacteriana, viral y tuberculosa, la diferencia de las características. No le pedimos valores exactos, ¿no? Solo para que esté ubicado nos diga en cuál aumenta más polimorfo, en cuál disminuye más la glucosa, para que estén ubicados, y le fue bien al estudiante, se ubicó por suerte. Entonces, estos, pero suelen ser los cuadros meningios más fáciles, o sea, que se diagnostican más por la punción lumbar. Estas otras patologías que tenemos acá, ya prácticamente no se las voy a decir, les voy a presentar nada más en la imagen, pero son mucho más raras. Se hacen otros estudios generalmente antes para detectar si son estos los agentes causales en la neurosífilis, esclerosis múltiple o en los tumores, ¿no? Algo sí que les quiero aclarar aquí. Por ejemplo, aquí dice en meningitis neoplásicas, el aspecto puede ser claro a xantocrómico o xantocromático, algunos también llaman. ¿Qué quiere decir ese xantocrómico o xantocromático? Xanto es un prefijo para indicar coloración amarillenta, ¿ya? Entonces, el xantocrómico o xantocromático es un color medio amarillento, clarito, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se vuelve claro, pero un claro no transparente, no incoloro, sino un color medio amarillento, que puede ser tanto por proteínas, en ocasiones, como también puede ser por degradación de la hemoglobina hasta bilirrubina. Por eso, acá también en la hemorragia subaracnoidea hay el xantocrómico, ¿no? Entonces, no les voy a presentar estos tres, pero quiero que sepan la diferencia entre punción traumática y hemorragia subaracnoidea, como ya les he hablado anteriormente, ¿no? Es recalcar lo que hemos dicho nada más. En la traumática, que es cuando puncionamos y sangra, y hacemos que sangre, generalmente la presión está normal, el aspecto va a ser hemorrágico, o sea, se va a ver roja el líquido cefalorraquídeo, puede tener un sobrenadante, o sea, una partecita más clara, como les he dicho, y generalmente lo que va a elevarse de células en esto va a ser lo mismo que en la sangre, va a elevarse los eritrocitos, un parámetro parecido a la sangre, y los leucocitos también va a haber, como hemos dicho, 55 o 65 polimorfonucleares, y un 25 a 35 mononucleares, igual que en el hemograma, ¿no? Mismo cociente que en la sangre, por eso dice eso, es igual al hemograma que se va a presentar acá. Luego la glucosa va a estar normal y las proteínas pueden elevarse un poco por la sangre que llegó a ese líquido que está contaminando, puede hacer que aumente las proteínas también, ¿no? Pero en este caso es poco confiable cuando la punción fue traumática porque va a variar los resultados normales que deberíamos ver.
Entonces, no es una buena muestra esta, la de punción traumática, ¿no? Y el otro estudio, como hemos dicho, es recibirlo en varios tubitos, en varios tubos de ensayo, entonces comparar el primer tubo con el último tubo si cambia el color, ¿no? Por eso dice eritrocitos reducidos. Ahora, la diferencia de una punción traumática con un sangrado ya que esté en el líquido cefalorraquídeo, es que en el sangrado, como ya está sangrando y está bastante tiempo, en ese sí es el más importante para que aumente la presión. Vean, en todos normal o elevado o normal se mantenía. En el único que nos dice elevación prácticamente de la presión es en hemorragia subaracnoidea, porque está sangrando, ¿no? El aspecto también puede ser rojo, sangrante, hemorrágico o amarillento por la degradación de la bilirrubina, como cuando pasa en cualquier parte que se vuelve histérico, ¿no? Por eso se vuelve amarillento este líquido. Luego, la distribución de las células también es parecido al de la sangre, pero un poquito reducido, ¿no? Generalmente suele haber más elevación de glóbulos rojos en esto. Lo más importante es la elevación de glóbulos rojos en esto. Entonces, esto considerar glóbulos rojos principalmente elevados en la hemorragia subaracnoidea principalmente. Puede haber también elevación de los leucocitos y polimorfo, pero los glóbulos rojos es lo que más nos interesa. La glucosa puede estar normal, generalmente está normal, puede disminuir un poco, pero igual es raro, más normal, más frecuente es que se mantenga normal. Y las proteínas también pueden elevarse un poquito, tanto por la hemorragia, por las proteínas de la sangre, por la hemoglobina que se liberó ahí de los eritrocitos que se fueron muriendo. Y en ese caso también va a aumentar las proteínas un poco, no mucho, ¿no? Y si hicimos lo de los diferentes tubos de ensayo para ver el color, vamos a ver que el número de eritrocitos es similar en los 4 tubos y el aspecto es similar en todos los tubos, ¿no? O sea, no va a haber que en un tubo hay más eritrocitos y en otro menos, sino que en todos se mantiene igual, ¿ya? Entonces, eso sobre la hemorragia subaracnoidea y punción traumática que quiero que sepan diferenciar. Obviamente, para el diagnóstico, para hemorragia subaracnoidea, el paciente va a tener unas cefaleas súper intensas, generalmente tiene antecedentes de ser hipertenso, que se enojó, se cansó, se peleó, o le vino una crisis hipertensiva de otra causa, que después de eso le vino la cefalea muy intensa y generalmente tiene síntomas neurológicos como parálisis, paresias, algún problema focal, ¿no? Neurológico. Eso sobre líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Vámonos. Ahora, antes, ¿tienen alguna duda de este líquido de cefalorraquídeo, de alguno de estos parámetros que hemos hablado? Nada, todo entendible, todo fácil, perfecto, espero que sí. Entonces, eso quería recalcarles, ¿no? Voy a sacar una captura de esto para poder pasárselos después. Y eso sobre el líquido cefalorraquídeo. Otro líquido que nos interesa mucho que evaluemos, que es otro líquido que se puede encontrar en el cuerpo normalmente, es el que nos toca ahora, que es el líquido sinovial. Ya, entonces vámonos donde está. Aquí vamos a dejar de compartir esto. Vamos a hacer una nueva pizarrita y empecemos con nuestro líquido sinovial. El líquido sinovial, ¿dónde se encuentra? En las articulaciones, ¿no? Sabemos que hay articulaciones de diferentes tipos, ¿no? Hay diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis, que dependen del grado de movilidad. Entonces, las articulaciones que más movilidad tienen son las que tienen más líquido líquido sinovial, obviamente, ¿no? Las diartrosis, que son las que tienen mayor rango de movimiento, es donde más líquido sinovial tiene que estar, porque este líquido se encarga de lubricar, de permitir un movimiento sin fricción y que no haya contacto y daño entre las superficies articulares, obviamente, ¿no? Entonces, primero, en el líquido sinovial, lo que queremos ver es cómo se hace la toma de la muestra, y para eso se hace una punción, igual que en el líquido cefalorraquídeo. La punción de la articulación se llama artrocentesis. No sé qué escribió ahí. Una artrocentesis sería entonces la punción del líquido articular o líquido sinovial. ¿Cómo se realiza esta artrocentesis? Depende mucho de la articulación que queramos
realizar la punción, ¿no? Hay un montón de articulaciones, puede ser de la rodilla, de la cadera, del dedo, hasta la articulación temporomandibular a nivel de la cara, la parte de la mandíbula. Hasta ahí se puede hacer una artrocentesis, ¿no? Entonces, de muchas articulaciones se puede hacer y varía la técnica de una a otra. Pero para que nos ubiquemos, les voy a mostrar aquí un videito, 2 videos donde se ve esas punciones, diferentes punciones, ¿no? Entonces, vámonos primero con esta, que es en la rodilla, una artrocentesis de la rodilla para que vean cómo se realiza, ¿no? Voy a silenciarlo. Ahí en español, por suerte, mejor, pero bueno. Entonces, antes, aquí ya directo, ¿no? Ya lo funcionó, todo listo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Esta es la rodilla, este es el borde lateral, esta es la parte medial. Entonces, se suele hacer, como ven, algo flexionada la rodillita, se la puede tener o con algo debajo, la cavidad debajo de la rodilla para que haya un grado de flexión. Y por encima y lateralmente a la rótula. Aquí está la rótula y por afuera y arriba de esta se hace la punción, ¿no? Entonces, primero obviamente tienen que hacer toda la limpieza, la asepsia y la antisepsia de toda esta zona. Ideal si ponen un campo con un orificio, un campo fenestrado, para tapar y que solo se vea este lugar de punción, pero bueno, aquí está haciéndolo directo, ¿no? Y con guantes estériles para hacer la punción. Entonces, como ven aquí, funciona y va a aspirar el líquido. En condiciones patológicas hay más líquido que lo normal, entonces es más fácil en esos casos funcionar, ¿no? Si el paciente no tiene líquido acumulado exageradamente en esa articulación, tiene la cantidad normal, es un poquito más complicado porque es más difícil sacar ese líquido, ¿no? Pero acá van a ver en este video cómo saca bastante líquido sin ninguna dificultad. Entonces vean cómo sale ese líquido, ¿no? El líquido sinovial suele ser algo amarillento, pero depende de las patologías, va a cambiar su color, va a hacerse más intenso o menos intenso ese aspecto. O incluso en el caso de un hemartros, que vamos a ver más adelante qué es, puede ser rojizo, ¿no? Rojo, como coágulos. En este caso está haciendo la punción y aspiración del líquido y sacó, ¿cuánto? De una jeringa de 5, por lo menos debe ser esa, y sacó todo el líquido, va a vaciarlo y va a seguir, creo, sacando más, ¿no? Entonces, aquí está en un vaso que está recolectando, ¿no? Vean la filancia, vean la densidad, es como más o menos un moco, no es como agua clarita, ¿no? Es una sustancia con más, ¿cómo les explico el término? No me acuerdo el término, pero es mucosa, por ejemplo, ¿no? Para así entiendan. No es agua clarita, no es así suelta, como no gotea prácticamente, vean, ¿no? Entonces, ahí está recolectando. Y bueno, esto tendría que él ponerlo en un frasco, en un tubo de ensayo sellado, cerrado y mandar al laboratorio, ¿no? Aquí está más sacando el líquido por exceso de líquido al paciente. Entonces, se está haciendo una artrocentesis terapéutica en este caso, porque le está quitando líquido. Si fuese diagnóstica, tendría que mandar ese líquido a evaluar qué características tiene, ¿no? Y vean, va a seguir sacando sin ninguna dificultad todo ese líquido. Vean, hay bastante. Se llena rapidita la jeringa, no hay mucha presión negativa, no le jala mucho la jeringa y sigue sacando sin problema. Vean, y sigue sacando, va a continuar sacando líquido. Entonces, en este caso, tenía mucho líquido acumulado en esa subrodilla por alguna patología, que vamos a ver cuáles pueden ser las patologías que nos pueden llevar a estos problemas de acumulación de líquido sinovial, ¿no? O alteración de ese líquido sinovial. Entonces, ¿cuándo se hace estas punciones? Cuando hay alguna articulación con alguna patología, obviamente, ¿no? No vamos a hacer en apendicitis, por ejemplo, en neumonías tampoco, porque es indicado para artropatías, para inflamaciones articulares, y depende de la articulación que estemos hablando. En este caso, ese quería mostrarles. Y aquí hay otro video de otra que van a hacerlo del dedo, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces, ve, en la unión, en la articulación metatarso-falángica va a ser el procedimiento, ahora la punción, ¿no?
Entonces, en el dedo del pie. Entonces, ahí está, esta es la falange, este es el metatarso, y va a ser en ese lugar la punción para ver, sacar algún líquido o para inyectar algún líquido, ¿no? Entonces, primero, ahí lo tiene el paciente, se hace una limpieza, se pone un campo algo abajo, y está buscando, se le pide que eleve el dedo el paciente para ubicar mejor dónde está tanto la articulación como el tendón, para no darle al tendón también, ¿no? Hay que esquivarlo al tendón como vemos aquí en la imagen. Entonces, el tendón extensor se lo tiene que rechazar y más lateralmente y más medialmente va a entrar la aguja, ¿no? Entonces, primero va a ser una inyección con un anestésico. Bueno, que no lo mostró, pero tendría que ser. Y una vez que hizo la anestesia local, se inyecta con anestésico, se pide que alguien que nos ayude, en este caso, vaya a hacer la tracción del dedo. Vean, lo está jalando el dedito y está agarrando el talón igual para traccionarlo, para que este espacio quede más separado y sea más fácil hacer la punción ahí, ¿no? Entonces está haciendo la tracción. Ahora sí, con una jeringa de forma perpendicular de una aguja, vean, mucho más grande que de la anestesia, va hacia esa zona de la articulación, hasta el orificio, y ahí va a aspirar o va a poner el medicamento, ¿no? En este caso era para toma de muestra, entonces está aspirando. Y en ese caso, ahí eso es todo. Obviamente la antisepsia, todos los cuidados siempre de una punción normal se tiene que hacer. Entonces, esa es la toma de muestra. Pueden hacerse de otros lugares. Por ejemplo, aquí vamos a buscar una artrocentesis de la articulación temporomandibular, de la ATM. Esto es a nivel de la mandíbula, ¿no? Entonces, también se puede hacer. Vámonos más adelante. Aquí muestra dónde es la articulación. El camarógrafo está perdido, es de la articulación en el esqueleto y de ahí va a ser la punción, ¿no? Aquí la órbita, el conducto auditivo externo, ahí el cigomático, realmente el camarógrafo está perdido. Y aquí ya va a ser en un paciente, ahí está marcando dónde va a ser el lugar de la punción. La calidad del video está muy mala, pero voy a ver si hay mejor calidad. No, no hay mejor calidad, creo que sí. De 400, ya. A ver si mejora un poquito. No, igual de malo, ¿no? Ahí está la oreja de la paciente y ya está marcado el lugar donde va a ser la punción. Con toda la técnica estéril, guantes estériles, todo bien. Y aquí sí está utilizando el campo que les decía, ¿no? Un campo con un hueco, un campo fenestrado para que no se contamine. Entonces vamos adelantando un poquito. Ahí bien iluminado. En los lugares que ya fueron marcados. Y primero va a ser solo con la aguja, dirigiéndolo hacia esa articulación, ¿no? Saben que hay muchos pacientes que tienen dislocación, artritis, artrosis, problemas ahí en esta articulación. En este caso está inyectando, en lugar de sacar sustancia, está inyectando, está haciendo terapéutica. Por el aspecto parecería que ácido hialurónico o alguna sustancia gelatinosa para que lubrique, que está poniendo, para que esta articulación no duela, no suene al masticar, ¿no? Ese es el problema de estos pacientes, que cuando mastican sienten que raspa el hueso, que choca, y por eso necesitan este procedimiento. Hay más funciones para guiarse. Vamos adelantando un poquito. Bueno, y sigue inyectando. Y ahí miren, la otra punción, mete con uno y sale por el otro. A ver, voy a retroceder un poquito. ¿Dónde estaba? Ah, ahí. Un poquito más. Entonces, vean, ya metió y va saliendo por esta otra agujita, va saliendo a medida de lo que va metiendo, ¿no? Entonces está haciendo como un lavado, si se fijan. Lo que va metiendo por uno va saliendo por el otro porque ambas están en la misma cavidad. Y ahí otra vez va a inyectar más y va a volver a salir, ¿no? Entonces así se ve cómo va saliendo. Ahora sí, nos adelantamos un poquito más, sigue metiendo la sustancia. A ver. Y ahí probablemente esa paciente, parece que es mujer, vaya a tener mayor ayuda, prueban con la apertura bucal para ver si está bien y se consigue una buena movilidad de la articulación, ¿no? Ahora sí, vámonos a nuestra pizarra.
Entonces, la artrocentesis, como les he dicho, puede ser dependiente de la articulación. De la articulación donde se vaya a hacer el procedimiento que esté afectada, ¿no? ¿Cómo va a ser la interpretación de los laboratorios en este caso? Interpretación. ¿Cómo pueden ser ese líquido según la patología que tenga? Y se lo divide en, primero, grupos, en grupos de patologías, y cada grupo tiene varios subgrupos de la patología específica que puede estar causando la alteración del líquido sinovial, ¿ya? Entonces, sí es más fácil diagnosticar porque como son tantas patologías que pueden estar causando alteración de la articulación, mejor es ver según, en la interpretación a qué grupo pertenece, y vamos a ver que cuando diagnostiquemos un grupo, ahí vamos a ver cuáles son las opciones para ese grupo específico, ¿ya? Entonces, el líquido sinovial, primero, ¿cómo va a ser? Normal. El líquido sinovial normal es la primera, como grupo, para así decirlo, porque si está normal no tiene ninguna patología, obviamente, ¿no? Ahora, hay patologías que van a dar un aspecto, una característica de daño mecánico. Entonces, mecánico es un grupo de patologías que nos pueden dar unas características de daño mecánico, ¿no? Tercero, una de las más frecuentes puede ser que la patología nos dé un tipo, un líquido sinovial inflamatorio. Y entonces, cuando sea inflamatorio, son algunas patologías que inflaman la articulación y que nos van a dar estas características que vamos a nombrar después acá, ¿ya? Otro tipo de daño de la articulación es cuando el líquido sinovial tiene aspecto séptico. ¿Ya? En el séptico también va a haber datos de inflamación, pero al decir que es séptico estamos indicando que tiene infección aparte, ¿no? Que tiene bacterias o patógenos en esa articulación, en ese líquido sinovial proliferando. Ese es el séptico. Y por último tenemos el derrame articular, la hemorragia articular o hemartros. El aspecto de hemartros es cuando el paciente tiene sangrado de esa articulación, ¿ya? Entonces, la interpretación vamos a agrupar en uno de estos subtipos para ver cuál es el que nos esté llevando a la patología, al aspecto de ese líquido sinovial específico, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es cada uno de estos en otra tablita que aquí también se las tengo. Vamos a guardar esto y vamos a compartir acá. Uy, es súper pequeña. No voy a intentar abrir donde estaba. Vamos atrás. Creo que se ve mejor acá. Aquí, a ver. Ver imagen. No, tampoco. Esta de acá es la misma. Sí, y creo que esta, a ver imagen, ojalá la muestre mejor. En esta se ve mejor. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser ese líquido? ¿Qué parámetros son los que vamos a evaluar? ¿Ya? Entonces, se evalúan estos parámetros de aquí. La filancia, que es lo que hemos visto, lo que tan mucoso es, ¿no? La celularidad, o sea, cantidad de células que tiene, que igual vamos a ver de las células si hay predominio de neutrófilos, polimorfonucleares o incluso glóbulos rojos, como en la hemorragia subaracnoidea que había. La glucosa, que es lo mismo, vamos a comparar cuánta glucosa tiene en el líquido en comparación a la sangre, al plasma. Las proteínas, lo mismo, vamos a ver si hay muchas proteínas en este líquido o pocas proteínas. Y por último vamos a ver si tiene un cultivo positivo o no, lógicamente, ¿no? Miren, aquí explica cómo se determina la filancia. La filancia se determina colocando una gota de líquido sinovial entre los dedos. Entonces, imagínense que ponen saliva igual en los dedos y la separan, ¿no? Entonces, ven cómo se va separando y queda, esa es la filancia, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso vamos a hacer con la mano con un guante, obviamente, ¿no? Se separan los dedos y se mide la longitud del líquido sinovial, ¿no? De la longitud del hilo, perdón.
Si es mayor a 1 centímetro, ese líquido es filante, quiere decir, ¿no? La filancia se define como inversamente proporcional a la celularidad. Generalmente, a mayor filancia, menor celularidad suele ser, y al revés, ¿no? Creo que ya se va a cortar. Sí, ya se va a cortar. Les mando el link enseguida. Unos 10 minutitos les doy de descanso para todos y les vuelvo a mandar el link, ¿ya? Porque ya se va a cortar. Ahí terminamos el tema del líquido sinovial, que ya no nos queda mucho que por ver, por suerte. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna? Claro. Muy bien, continuemos. Terminamos de una vez. Entonces, vamos, estoy grabando. Vámonos a nuestra tablita en la que estábamos, ¿no? Muy bien. Estábamos viendo las características del líquido sinovial, cómo puede ser ese nuestro líquido sinovial, ¿no? Entonces, hemos visto que vemos cómo es lo que normalmente es y cómo puede ser algunas patologías que dan el aspecto de las características de un daño mecánico. Hay otras patologías que van a dar características de un daño inflamatorio y hay otras patologías, bueno, que esto es más específico, de características de daño séptico o infeccioso, como dice aquí en la tablita, ¿no? Entonces, primero veremos cuáles son las características normales de nuestro líquido sinovial. Y hemos visto que cuáles son también los parámetros que evalúa, ¿no? Entonces, primero vamos a ver macroscópicamente, a simple vista, el aspecto de ese líquido cuando hacemos la punción, como el líquido que vimos que puncionaron de las rodillas, ¿no? Entonces, podemos ver el aspecto y en condiciones normales es transparente y prácticamente casi incoloro. Puede ser un tono leve, casi nada amarillento, pero es raro. Generalmente cuando es amarillento ya suele tener algún grado de alteración, ¿no? Lo más característico es que sea incoloro y transparente ese líquido sinovial, completamente diferente al que hemos visto en la punción, ¿no? En esa punción no era nada transparente y no era incoloro, era bastante amarillo, ¿no? Entonces, en esa función se nota que no es normal, definitivamente, para comenzar, ¿ya? Luego la filancia, hemos dicho que la filancia era como, qué tan filante, como era, como la saliva que se hacía, ¿no? Un filamento se formaba cuando lo separábamos entre los dedos. Entonces, vamos a ver que en ese la filancia, por ejemplo, estaba relativamente alta, se veía cómo formaba ese filamento, aunque no hacía con los dedos, cuando hacía caer de la jeringa hacia el vasito, se notaba que formaba un filamento ahí, ¿no? Entonces, la filancia, lo normal es que sea muy filante, o sea, que forme bastante filamento y que no se separe fácilmente, ¿ya? Tercero, las células, cantidad de células que puede tener ese líquido sinovial. Lo normal es que tenga poquitas células, ¿no? Menos de 200 células. Y en esas células, lo normal es que la mayoría no sean neutrófilos, como dice acá. Los neutrófilos solo suelen ser menos del 25%. Y al decir células me refiero más que todo a leucocitos, porque eritrocitos igual prácticamente no hay. Ya casi nada de glóbulos rojos, son casi solo glóbulos blancos los que van a ver. Y de esos glóbulos blancos, la mayoría van a ser mononucleares, o sea, de tipo linfocitario, más que todo, ¿ya? Entonces, pocos polimorfonucleares. Aquí está anotado como neutrófilos, pero podemos anotarlo como polimorfonucleares. Los polimorfonucleares son solo un cuarto, menos de un cuarto de todas las células que están en ese líquido sinovial. La mayoría son linfocitos o mononucleares. ¿Bien? Otro parámetro que vamos a ver es la cantidad de glucosa. Obviamente, en paciente normal, la cantidad va a ser normal, que es muy parecida a la cantidad de glucosa en el plasma. Es generalmente del 80 al 100% de glucosa en plasma tiene que haber en este líquido sinovial. Y así en plasma está 100, en este líquido puede ser 100, 90, 80, un parámetro ahí cerquita, ¿no? Que no baje. Luego las proteínas, igual, las proteínas tienen un parámetro fijo, van a haber proteínas más que en el líquido cefalorraquídeo. En este caso hay proteínas más o menos hasta 2 gramos, es lo aceptable que haya en el líquido sinovial. Como les digo, hasta 2 máximo, ¿no?
y en ese caso se considera normal. En algunas patologías va a aumentar un poco la cantidad de proteínas o mucho, incluso dependiendo si es el de origen sobre todo infeccioso, va a aumentar mucho las proteínas en ese líquido sinovial, ¿ya? Y por último, algo obvio que es el cultivo, ¿no? Si en condiciones normales ese líquido sinovial es estéril, no tiene ningún patógeno, entonces el cultivo normal va a ser negativo, lógicamente, ¿no? Vámonos a mecánico. En mecánico, ¿qué patologías van a encontrarse? Mecánico se refiere al daño que se produce por un mal contacto entre las superficies articulares. Se están lesionando las superficies articulares por el movimiento, por eso se llama mecánico, ¿no? Porque no es que hay algo que esté inflamando directamente, sino que no hay buen movimiento de esa articulación y hay choque y roce de las dos superficies articulares de la articulación que estamos hablando. Entonces se va a producir, por ejemplo, ¿en qué patologías? En patologías como la artrosis. ¿Qué es una artrosis? Artrosis es el desgaste del cartílago articular, ¿no? Entonces vámonos, les quiero mostrar a ver cómo sería artrosis, cómo se vería. Y es, a ver, alguna imagen. Por ejemplo, de la rodilla es lo más característico, más fácil de evaluar y de explicar, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, aquí está artrosis y artritis reumatoide, aquí está, una normal y una patológica, ¿no? Una rodilla sana, por ejemplo, tiene este cartílago que cubre al hueso de aquí del fémur y aquí también tiene cartílago que cubre la parte tibial, de la meseta tibial, ¿no? Entre esos dos cartílagos se mueven y hay el movimiento de la rodilla sin problema porque no choca el hueso. El cartílago es el que está en contacto con el otro y hay buen deslizamiento entre ambos, ¿no? En la artrosis, ¿qué pasó? Se dañó el cartílago. Tiene un daño del cartílago. Más que daño, tiene una pérdida de ese cartílago. Y lo que va a quedar es el hueso va a quedar expuesto. ¿Ya? Vean cómo pedazos de hueso quedan ahí en las superficies. Y entonces ese hueso va a chocar con el hueso que también está dañado en el otro lado, ¿no? Aquí en la meseta tibial también el cartílago va a estar así con lesiones. Aquí, imagínense una rodilla que está doblada, obviamente, ¿no? Porque el cartílago aquí una parte está adelante, es porque está doblada. Pero si estiraran esta rodilla, este cartílago va a quedar en contacto con esta parte, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, como en esta imagen. Bueno, aquí está doblada igual, pero si viene el fémur recto directamente, va a quedar en contacto con esto, ¿no? A ver cómo se ve. No, no se ve en esta imagen. Pero bueno, volvamos a la que estábamos, a esta de acá. Entonces, la artrosis es un desgaste del cartílago articular con lo que va a hacer que el hueso choque directamente con el otro hueso y raspe con el otro hueso. No haya fricción, haya un movimiento no de deslizamiento, sino de contacto y de desgaste del hueso ya propiamente. Y eso obviamente va a llevar a inflamación de esta articulación, ¿no? Eso es una artrosis y va a dar síntomas de la artrosis, que es generalmente el dolor, ¿no? Aquí vemos ahí medio doblado, como se ve. Esta es la articulación saludable y aquí es el desgaste del hueso que tuvo, ¿no? Y del cartílago, ¿no? Y esta es una artritis reumatoide que es diferente la artritis de la artrosis, eso quiero que entiendan. Una artrosis se desgasta el cartílago, pero en una artritis no es que se desgaste el cartílago, sino que está inflamada la articulación, ¿no? Aquí vean igual otro, aquí se lo ve recto, como hay el desgaste del cartílago tanto arriba como abajo, y eso va a hacer que se inflame esa articulación. Que más que se inflame, que duela la articulación, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra, ¿dónde estaba? No, era acá, ¿no? Entonces, esa es una patología que va a dar características de líquido sinovial mecánico. Por eso se llama mecánico, porque es un problema de movimiento y de fricción, más que inflamación o infección, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el aspecto macroscópico de ese paciente que tiene artrosis de rodilla, por ejemplo? Vamos a hacer la punción
va a seguir claro y transparente, pero de este sí el color es más amarillito, ¿no? Por ejemplo, del paciente que vimos podría haber sido por el aspecto mecánico, aunque generalmente no es tan amarillo, tan intenso como ese que hemos visto en la imagen, ¿no? Ese que hemos visto en la imagen más me parece que va al siguiente, que todavía es más intenso su amarillo, ¿no? En este es amarillito, pero no tan intenso, pero sí se nota diferente al normal, ¿no? Un poco más del normal. La filancia va bajando, es más acuoso, es más como un agua, pero todavía tiene algo de filancia, ¿no? O sea, va a formar un filamento y si separamos los dedos, pero no va a ser un filamento muy largo, ¿no? Si separamos mucho los dedos, se va a romper. En este caso, separamos mucho los dedos y se mantiene el filamento. Entonces va a ir perdiéndose ese filamento a medida que vayamos avanzando hacia el infeccioso, cada vez más pequeño ese filamento va a ser, ¿ya? Tercero, las células que van a presentarse ahí, la celularidad. Las células ya van a aumentar. Hemos dicho lo normal es que habían poquitas células, menor de 200, pero en este caso hay más de 200 y pueden llegar a ser hasta 2000 células, 2000 leucocitos que van a ver en ese líquido sinovial, ¿no? Van a ser muchas, pero va a seguir el predominio normal, van a seguir siendo la mayoría linfocitos y monocitos, o sea, del tipo monocitario, ¿ya? Los polimorfonucleares van a ser la minoría con menos del 25% en el mecánico, ¿ya? Eso acuérdense, eso es muy importante. La glucosa y las proteínas se mantienen normal porque no hay aumento del metabolismo, no hay patógenos que estén ahí así consumiendo la glucosa, no hay inflamación propiamente, es más desgaste que hay en este tipo de patologías, ¿no? Y el cultivo obviamente va a salir negativo en este caso también. Entonces, eso es una artrosis o en problemas, por ejemplo, de luxaciones, traumatismos, pero traumatismos que no provoquen sangrado. Entonces, todos esos van a ser de tipo mecánico, ¿no? Porque no hay, como les digo, una inflamación propia de la membrana sinovial, de la cápsula sinovial. Es que no hay un buen movimiento de esa articulación y que se lastimó por un movimiento inadecuado, ¿no? Entonces, si hay un derrame post un golpe, después de un golpe en un partido de fútbol, si no hubo sangrado, si no hubo un hemartros, va a tener estas características, ¿sí? Vámonos al siguiente, inflamatorio. ¿Cómo va a ser? ¿Qué enfermedades primero nos van a dar un líquido sinovial de tipo inflamatorio? Como dice el nombre, patologías inflamatorias. ¿Y cómo se llama la inflamación de una articulación? Se denomina artritis. Entonces, las artritis van a darnos este tipo de líquido sinovial, ya sea artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune prácticamente, una enfermedad reumatológica, puede ser artritis de otras causas, por ejemplo, por una fiebre reumática, artritis por espondilopatías, artritis por psoriasis, hay un montón de artritis que se inflama la articulación, ¿no? Entonces, no es que el cartílago se haya desgastado, no es que haya algún otro problema, aparte que hay algo que la está inflamando la articulación y eso nos está llevando a aumento de ese líquido sinovial, a un derrame sinovial con mucho líquido y mucho dolor, sobre todo el paciente no va a poder doblar bien esa articulación. La gota, por ejemplo, gota es una enfermedad en la cual hay un depósito de cristales de ácido úrico, ¿se acuerdan? Hemos hablado, en la articulación. En este caso, va a dar esos cristales que se depositaron, van a hacer que se inflame, igual la articulación va a dar una artritis gotosa, entonces también va a entrar en este grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? El que tiene alas de mariposa en la cara, que se llama la psoriasis, el lupus, perdón, el lupus es otra patología que también nos puede dar una artritis de este tipo, ¿no? Entonces, vean, son artritis en general las que entran en este tipo de clasificación y nos va a dar estas características del líquido sinovial, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo se va a ver el líquido sinovial en esos pacientes? Ya va a ser más turbio, ¿no? Este es más del video que hemos visto de la rodilla, parecería que era inflamatorio porque era más turbio,
más opaco y más amarillento, ¿no? No era clarito, transparente, era un poco turbio y opaco y el color amarillo más intenso era. Entonces, como vimos en el video, ese es de tipo inflamatorio, ¿no? Probablemente tenga una artritis de algún tipo ese paciente. Segundo, la filancia ya va disminuyendo, cada vez menos, ¿no? Es más acuoso y ya no va formando, es como si tuvieran una gota de agua en los dedos, bueno, mezclada con agua de saliva y todavía tiene un poquito de filamento, ¿no? Entonces, pero es mínimo casi, ¿no? Ya casi nada de filancia va a presentar ese paciente, entonces no va a formar ese filamento entre los dedos. Las células, los leucocitos que van a presentarse ahí, van a aumentar mucho, ¿no? Aumentan mucho. Lo que hemos dicho que había normal menos de 200, en mecánico iba a 2000, en este caso va de 2000 hasta, muchas veces se denomina hasta 5000, aquí está hasta 50. Generalmente se dice hasta 5000, pero puede aumentar mucho más, como dice acá, hasta 50,000. Lo más común, pero es que esté alrededor de 3000, 4000, 5000, por esos números, lo más común, ¿ya? Puede ser mucho más, como aquí dice, pero lo más común es hasta 2000 a 5000. De todas formas, hasta 50,000, como dice en esta tablita, lo vamos a aceptar. Pero aquí ya hay otra cosa, aumenta mucho la cantidad, pero en este caso los neutrófilos ya son la mayoría. Los polimorfonucleares vienen a ser los predominantes, porque son más del 50% polimorfonucleares en el inflamatorio. En estos dos, en lo normal y en el mecánico, eran la minoría los polimorfonucleares, eran menos del 25%, mientras que aquí va a ser más del 50%, o sea, son la mayoría. No por mucho, ¿no? Es casi igual, pero un poquito más de neutrófilos, de polimorfonucleares va a haber en comparación a los linfocitos y mononucleares, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Luego, la glucosa ya puede bajar un poco, ya va a bajar un poquito en comparación a la glucosa plasmática. Si en el plasma está en 100, en este va a estar en 60, en 50, 60 más o menos. Va a bajar, no exagerado, pero baja. Y las proteínas, obviamente, si hay inflamación, hay aumento de permeabilidad celular, hay aumento de vascularización de esa zona, van a aumentar la cantidad de proteínas. No hemos dicho menor a 2, lo normal, en este caso va a aumentar de 2 a 3 más o menos, ¿no? Entonces, si hay más, 2 a 3 gramos por decilitro de proteínas. Es entonces un aumento en proteínas en ese líquido sinovial. Luego, el cultivo, obviamente, en todos estos no hay ningún patógeno que esté metido ahí. Puede ser que esté inflamado, puede ser que esté irritado por los movimientos, pero en ningún momento hemos dicho que entren patógenos hasta ahora, y por eso, obviamente, el cultivo va a ser negativo en todos estos, ¿no? Hasta el inflamatorio. Entonces, eso sobre el inflamatorio. Incluso en el inflamatorio se puede intentar investigar si es que hay cristales en ese líquido sinovial. Ya eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque puede ser, hemos visto dentro de las causas de líquido sinovial inflamatorio, están las artritis, y un grupo de artritis que se dan en estos pacientes es por depósito de cristales, por ejemplo en la gota o la pseudogota, que es por pirofosfato de calcio, que son otros tipos de cristales que se pueden depositar, ¿no? La pseudogota es parecida a la gota, pero es otro el cristal que se va a dejar. Entonces, si encontramos que en ese líquido sinovial hay cristales de urato, de ácido úrico, aumentado en esa zona, vamos a sospechar que es una artritis por gota, una artritis gotosa, por ejemplo, ¿no? Si vemos que hay cristales de pirofosfato, vamos a decir que es una pseudogota, otra patología, ¿no? Entonces, dependiendo del cristal que veamos, también nos va a ayudar a ver si es inflamatorio, qué tipo de inflamación presenta ese paciente, ¿ya? Hay otros tipos de cristales también, no son los únicos, ¿no? Pero dependiendo del cristal que veamos, nos hace pensar la patología que puede tener. Luego, vámonos con el infeccioso o séptico. ¿Cómo va a ser? ¿Qué patología primero nos va a dar un líquido sinovial infeccioso o séptico?
van a ser las artritis sépticas. ¿Qué es una artritis séptica? Es una inflamación de la articulación porque entró algún agente externo patógeno a nuestro cuerpo y llegó hasta la articulación. Puede ser por inoculación directa en la articulación, por ejemplo, un traumatismo, que se metió un fierro en la rodilla del paciente y el fierro se metió, como les digo, hasta la cavidad articular y ahí empezaron a proliferar las bacterias, ¿no? Esa es una posible causa. Otra posible causa es que las bacterias hayan viajado desde otra parte del cuerpo hasta la articulación. Lo que pasa, por ejemplo, con el gonococo. Hay las artritis sépticas gonocócicas. El gonococo, la gonorrea, entra al cuerpo por vía de transmisión sexual, inflama la uretra, las vías reproductoras, y lo que va a hacer es que ese gonococo puede empezar a proliferar, a migrar por la sangre y puede llegar de vía hematógena hasta la articulación y nos va a dar una artritis séptica de tipo gonocócica. Ese paciente va a tener las rodillas, las articulaciones muy inflamadas, muy dolorosas, pero no ha tenido ninguna heridita, ni puchichi, ni absceso, ni nada por donde hayan entrado las bacterias, sino que fue de origen de otro órgano, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, las artritis sépticas. Son tan comunes este tipo de artritis gonocócicas que generalmente se dividen al estudiar las artritis sépticas en gonocócicas y no gonocócicas, para que vean qué tan frecuentes son, ¿no? Entonces, esas son las que nos van a dar estas características de infeccioso o séptico. En el libro de referencia más habla de tipo séptico que de infeccioso, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el aspecto macroscópico en ese caso? Primero, va a ser más opaco, ¿no? En este sí que ya no va a tener casi nada de transparencia, va a ser opaco totalmente. Va a ser amarillo, incluso yéndose a un color medio verdoso, más purulento, ¿no? Como si fuese pus, también un aspecto mucho más turbio. Entonces va a ser francamente diferente a lo normal, ¿no? Va a estar muy diferente, muy concentrado, muy lechoso, va a parecer pus directamente, ¿no? Entonces, eso primero el aspecto macroscópico. La filancia puede variar, ¿no? Dependiendo del agente infeccioso, de varias causas, puede variar, puede ser mínima filancia, puede tener una filancia casi normal, porque hasta la misma secreción purulenta es filante también, ¿no? Entonces, por eso puede variar la filancia en estos casos. La cantidad de células, van a haber muchas células. Esta sí es la que tiene más cantidad de células. Y en este generalmente es un valor mucho más de los 5,000 que hemos dicho que aquí se suele presentar. Va a haber 10,000, 20,000, más de 50,000 tranquilamente, ¿no? Muchas células. Y en este caso, la gran mayoría van a ser neutrófilos. Aquí dice 75%, más del 75%. Incluso algunos libros dicen más del 90%. Casi puros neutrófilos van a ser, en este caso, los que están en este líquido sinovial. Más que neutrófilos, polimorfonucleares principalmente, ¿no? Entonces, muchas células con predominio de los polimorfonucleares o neutrófilos principalmente. La glucosa, como hemos visto en el líquido cefalorraquídeo, muy baja, ¿no? Baja bastante por las bacterias que están ahí consumiendo, alimentándose, produciendo metabolismo. Entonces van a destruir la glucosa que hay en ese líquido sinovial. Y las proteínas, igual en el líquido cefalorraquídeo, cuando hay bacterias, van a elevarse mucho, ¿no? Por el aumento de permeabilidad capilar, por el aumento de irrigación de esa zona, va a migrar y a producirse muchas proteínas en ese lugar, ¿no? El último parámetro, obviamente, el cultivo, que en ya que hay bacterias, sí va a ser un cultivo positivo, ¿no? Esto hay que tener cuidado, pero si tiene todos estos parámetros y sale cultivo negativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Es infeccioso o no es infeccioso? Lo más probable es que sí sea, y sea un falso negativo, porque en ocasiones las bacterias tal vez no crezcan en ese medio, tiene todos los parámetros para creer que es infeccioso, pero el que
cultivo nos salga negativo, no nos descarta que sea infeccioso. O sea, si lo que esperamos es que sea positivo, pero un negativo puede ser un falso negativo, ¿ya? Entonces, no hay que confiarse tanto en un cultivo porque hay varios que salen con falsos negativos, sobre todo si el paciente ya tomó alguna dosis de antibiótico, que muchos vienen así, que en la farmacia les dijeron, tome este antibiótico para curarse, o él solito se tomó. En ese caso, el cultivo lo más probable es que salga negativo, ¿ya? Entonces, eso de estos tipos de líquido sinovial. Por último, les había hablado del famoso hemartros. A ver, que acá creo que lo teníamos en uno de estos purulentos. Bueno, aquí como hemorrágico lo veo. En varios como traumático o hemorrágico también sale, ¿verdad? Aquí lo tenemos como traumático. Entonces, vamos a ver imagen. Ya, entonces ya aquí por ejemplo, no hay el mecánico. Sí hay el séptico, sí inflamatorio, pero no hay el otro, ¿no? Y bueno, prácticamente los mismos parámetros, lo que les decía en el séptico, más del 90%, igual nuestro libro dice, en la tabla que vimos hace rato era más del 75%, pero son la gran mayoría, son casi todos, ¿no? Y la glucosa baja bastante en este caso. Y como les he dicho, lo normal de la glucosa es más o menos del 80 al 100%. El traumático es en el que se produjo sangrado sobre todo, ¿ya? Entonces, en estos casos va a haber células, va a haber celularidad, como hemos visto en el anterior, que van a haber células aumentadas, pero esas células aumentadas no van a ser tantos leucocitos, ¿no? Lo que más vamos a ver en ese caso son eritrocitos. Aquí menos de 2.000 leucocitos reporta, pero si nuestro paciente tuviese un hemartros, se los voy a escribir aquí también para que sepan cómo se escribe. Hemartros. Un hemartros lo que tendría es células elevadas, pero con predominio de los eritrocitos, más que de leucocitos. Ni polimorfonucleares, ni mononucleares, sino eritrocitos principalmente, ¿ya? Por eso vean aquí los neutrófilos, su porcentaje es bajo, y lo que más nos va a interesar es que van a aumentar los eritrocitos, ¿no? Es lo que nos reporta. La glucosa va a estar generalmente normal, más del 50%, incluso generalmente dentro de parámetros normales, y lo que sí suele hacerse es formarse un coágulo, ¿no? De eso probablemente, y va a tener un aspecto, el color, más que todo va a ser rojizo, eso también es importante, de origen traumático, va a ser de aspecto rojizo principalmente. A ver, vamos a ver otra. ¿Dónde está? A ver si nos permite. Hemartros, sí, por ahí. No hay ninguno. En nuestro libro de referencia es donde habla bastante de hemartros principalmente. Mecánico, inflamatorio, los mismos. Es que el hemartros es prácticamente diagnosticado con el simple aspecto, ¿no? Nosotros hacemos la punción y haciendo la punción directamente ya lo vemos rojo. Y hemos dicho en ninguno de los otros, por ejemplo, en estos, en ninguno, hemos hablado de que sea rojizo. Bueno, esta es la pequeña. Acá. Siempre hemos dicho que es claro o amarillento, ¿no? Entonces, cuando vemos, la misma imagen muy pequeña, cuando vemos que es rojizo, vamos a pensar que es un sangrado y que es un hemartros el problema, ¿no? Entonces, no hay mucha ciencia, no hay mucha duda ahí con el simple aspecto de ver ese líquido sinovial, ¿no? Entonces, es el líquido articular o sinovial. Con eso, eso era lo que nos faltaba. No sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran sobre este tema para interpretar. Igual encontré aquí, para que ubiquen, miren, del líquido cefalorraquídeo. Así es como nos reporta. Este es un reporte de un laboratorio, este es un caso clínico, no sé de dónde, de Colombia, por lo visto, de Cartagena, que así nos sale, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, hicieron su examen físico, su examen químico, citológico e incluso tinción más le hicieron. A ver, aquí no me deja ver la parte de abajo, lamentablemente, pero a ver si lo achico. Se ve mejor. Ahorita primero veamos acá y al final vemos lo de abajo. Entonces, vean, en el aspecto, en el examen físico ya nos dice si es transparente, claro. Entonces, esto aparentemente está normal.
Incluso lo centrifugan para ver si varía y sigue manteniéndose, ¿no? Aquí el pH y la densidad también nos indica. La densidad no es muy importante. El pH sí nos puede ayudar a veces a hacer diagnóstico. Y vean, un dato importante del pH del líquido cefalorraquídeo, que su valor normal es un poquito menor que el pH del plasma sanguíneo. ¿Se acuerdan cuánto era del pH del plasma? Es 7.35 a 7.45. El pH del líquido cefalorraquídeo es un poquito más ácido, 7.30 a 7.42, 7.40 algunos dicen, ¿no? Entonces, es un poquito más bajo su valor normal del pH del líquido cefalorraquídeo. Eso no les hablé, ahorita aprovechando les estoy avisando. Luego, el examen químico nos dice cuánto es su glucosa, cuántos son sus proteínas e incluso cuánto es su LDH aquí, ¿no? LDH, como les he dicho, es un marcador de metabolismo anaerobio, de inflamación, ¿no? Entonces, aquí proteínas nos muestra que está normal, la glucosa que está normal, entonces hasta ahí está muy normal, sobre el pH una de las pocas cosas alteradas, ¿no? Y acá ya lo voy a cerrar la pantalla grande para que veamos los datos de abajo, voy a ampliarlo hacia esto un poquito. Y aquí miren las células, ¿no? ¿Cuántos leucocitos, cuántos eritrocitos tiene? Y de los leucocitos los diferencia en polimorfonucleares y mononucleares. Y aquí los hematíes los diferencian crenados o intactos. O sea, crenados son eritrocitos destruidos, dañados, que puede ser por una hemorragia antigua que ya se rompieron. E intactos son los eritrocitos que generalmente se ven cuando es una punción traumática, ¿no? Entonces eso también nos puede ayudar a diferenciar si es punción traumática o hemorragia subaracnoidea. Aquí leucocitos casi nada, 0,02, por eso no se observan, o sea, está normal. Hay muy pocas células, ¿no? Lo normal es que sean poquísimas, menos de 10 células prácticamente, que nos hace como parámetro aceptable. Incluso aquí hicieron examen microbiológico, una tinción de Gram, para ver si se veían microorganismos, pero no se detectan microorganismos, ¿no? Entonces, ese es un reporte de líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a un reporte de líquido sinovial, también, ¿no? Donde nos dice el color amarillo ámbar, aspecto turbio, vean, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que no es normal. Coagulación, se coagula un poco. Aquí nos dice cuánto han sacado de líquido y han mandado al laboratorio, que este valor no nos interesa prácticamente. El pH varía más, ¿no? No es tan fijo, no es como del líquido cefalorraquídeo, que es muy fijo, pero un poquito más ácido. En esto puede ser más ácido o más alcalino, no nos interesa mucho. Densidad tampoco nos interesa, y lo que sí nos interesa aquí son los glóbulos, ¿no? Leucocitos 50, eritrocitos 74. Entonces, están en parámetros normales, porque hemos dicho hasta 200, generalmente se lo toma como aceptable, incluso aquí más, pero nosotros hasta 200 lo aceptamos, y sumándolos no llega a 200, ¿no? Glucosa está en 51, de 0 a 20, me parece muy baja su glucosa, pero bueno, generalmente tiene que estar cerca de la glucosa plasmática, no sé, este parámetro me parece equivocado. Aquí incluso están viendo si hay ácido úrico, o este tal vez sea, no, es del mismo líquido, no sé por qué. Y incluso la LDH, como aquí, como DHL, porque deshidrogenasa láctica, es lo mismo DHL o LDH, ¿no? Otra cosa es HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? Y las proteínas también, que aquí proteínas sí está en 3 gramos por litro, están elevaditos, ¿no? Incluso aquí hicieron tinción y encontraron bacilos. Eso es patológico. Hicieron tinción con tinta china, que yo les dije, para ver si hay hongos, para el Cryptococcus, no vieron. Tinción con Giemsa, que es otro tipo de tinción, para ver si hay otro tipo de células. Incluso observación en fresco para ver cuántos eritrocitos, leucocitos, ¿no? Entonces, con esto pueden ayudarse a diagnosticar. Al ver una tinción positiva, probablemente esto sea séptico, aunque los otros parámetros no me hacen creer en séptico. Es bastante dudoso este líquido sinovial porque varía mucho. Tiene parámetros normales, tiene algunos de tipo mecánico, pero esto de tipo séptico, su tinción de Gram, que me parece bastante raro, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas, chicos? Ya nos pasamos por 5 minutos. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Muy bien.